Saludos, señores, bienvenidos a Sobre los Hechos, programa de entrevistas y comentarios producido por nosotros, ¿verdad? Félix Reina, que está de vacaciones esta semana. Junior Espinosa, bienvenido. Marino Ramírez y Grullón. ¿Cómo anda la vida por ahí, por esa zona rural de la parte oriental de la capital? Bueno, anda como anda en el país, siendo víctima de todo este caos. Pero esa carretera 2 veces le han dado el primer Picasso. No, por la presa de Monte Grande también, sí, y no la terminen. Pero esa carretera, tú sabes que no sé cómo se llama, creo que se llama Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, pero si tú no dices autopista de San Isidro, nadie la No, conoce. porque no tiene ni letreros. Se podría, porque tiene el espacio para modernizarla y ampliarla. Y se inició en la primera etapa una ampliación del lado comercial y se quedó así. Luego, de nuevo, en este gobierno se fue y se hizo otro Picasso del otro lado. Un Picasso de un lado y uno del otro, y se ha quedado así. Que se necesita ampliar y modernizar esa avenida. Por ejemplo, el alcalde de esa zona no le interesa eso. A él le interesa la ampliación de la segunda línea del metro. Bueno, hablando de eso, Junior. Esto es un caos. Sí, hablando de eso, definitivamente no se va a hacer la ampliación por muchas razones, principalmente económicas. El país está endeudado hasta el tope y el metro, tanto llegar hasta San Luis, que era que estaba planeado, hasta Los Alcarrizos, que era por el otro lado, costaría muchos millones de pesos. Sin embargo, hay 100 guaguas de las rutas alimentadoras que están dañándose en el muelle de Santo Domingo, que bien podrían utilizarse como PRED, no como onza ni nada de eso, como PRED, para poner, diríamos, 10 guaguas de la cabeza del Puente Sánchez hasta San Luis a 10 pesos, y desde el kilómetro 9 de la carretera Duarte hasta Los Alcarrizos, también como PRED, y no hay que ampliar ninguna línea del metro, que eso costaría todos los millones del mundo. Sí, pero tú sabes que ¿Qué te parece a ti eso? Me parece una idea interesante, pero las ideas interesantes e innovadoras a la gente no le interesa, sobre todo los que manejan el poder, porque todo el mundo sabe qué implicaría en términos económicos para determinados grupos que influyen en el gobierno la ampliación de esa segunda línea del metro. Por eso es que digo que el problema de la construcción de la escuelas, Marino, tiene mucho que ver también con eso. Con a quién se va a beneficiar. Bueno, han rifado muchas, pero no se ha hecho ni una. Sabes, han rifado algunas, sí, es verdad. No, rifaron 400. Pero esa es otra cosa. Parece que el 80% del 4% para educación se va a utilizar en hacer nuevas aulas. Lo cual me parece que es una idea desproporcional, la inversión que se está haciendo. Hablaba yo con una persona que me decía, pero yo no creo que haya que hacer una escuela en cada municipio, ni un liceo tampoco. Hay comunidades que están relativamente cerca, que haciendo en unas de ellas un buen plantel escolar, equiparlo como manda la ley y como mandan los tiempos, e implementar un sistema efectivo de transporte, resolvería el problema. Claro, porque hay campitos que hay una escuela de 2 aulas, 3 aulas, pero que nadie puede llegar porque tú sabes los kilómetros que hay que caminar en muchos puntos para que un maestro, un profesor o un alumno llegue. Entonces, si le dan un transporte que el ayuntamiento, la gobernación, con ese dinero, claro, una guagua para tal punto, pero el negocio es hacer aulas. Ahora, yo supongo que no hay que hacer un liceo en cada municipio tampoco. No, pero cuando llenen el país de aulas, como le llaman, porque aulas suena mucho, 8,000, 10,000, pues si tú dices escuelas, se ve muy chin. Entonces, luego de que se llene el país de aulas, hay que buscar, se coge de ese dinero para educar a los profesores que necesitan algunos. ¿De cuál? A los que den clases, porque muchos profesores no saben dar clases. Y luego la comida de los muchachos. Y el año que viene va a sobrar mucho dinero, porque todo lo que se está haciendo ahora es con el 4% de ahora. Sí, pero el año que viene se van a inventar otras cosas. Como que ya no va a quedar un... Tú sabes, ¿cómo gastar el dinero?
y siempre se va a invertir la menor cantidad posible en mejorar, digamos, la infraestructura interna, Los servicios. pupitres. Sí. Pero todavía estamos quejándonos que hay comunidades que no tienen pupitres suficientes, la situación de los baños, los textos escolares, los uniformes no han llegado a muchas escuelas y me están hablando de estar construyendo en este año 8.000 aulas. Eso debe ser alrededor de 500 o 800 Que escuelas. hoy rifaron 4.000 más Aulas, aulas. que son 400 escuelitas. Entonces no se puede Sí. preñar el país de escuelistas. Hay que buscar la forma adecuada de invertir los recursos sin que falten aulas, pero tampoco pretender que en cada distrito municipal, en cada paraje, hay que construir una escuela. Implementemos. Bueno, países como Estados Unidos tienen una escuela en cada campito, tienen un No, sistema de transporte muy efectivo, bueno, muy bueno, que muy recoge bueno, los claro. niños en diferentes comunidades Así. y lo llevan de manera gratuita. Pero eso es Estados Unidos, no. Siempre Y- comparamos, pero es muy difícil. Pero ¿y qué Y tiene si se República? traen guaguas, traen esa guagua amarilla. ¿Cómo le llamaban antes a guagua Bueno, grande? No. Experiencia. ¿Cómo le decían? Tú dices la Maica y la Claro, otra. tienen un nombre. Sí, pero eso hace mucho ya. Sí, eso. pues de esa que van a buscar de la María también. Que alguien se la regale. ¿Cómo era, Dios mío? Era de don Isidro Santana, la Maica y la otra, no me acuerdo. Eran hijas de él, le puso los nombres de las hijas porque el hijo se lo mataron en la revolución. Bueno, lo cierto es que se está moviendo mucho dinero, que hagan muchas escuelas. Y a propósito de eso, con este del lío de la sentencia del Tribunal Constitucional y los problemas con Haití, se ha descubierto que muchos niños haitianos cruzan la frontera por Dajabón y estudian en esa provincia, porque tú sabes que aquí también hay un nacionalismo muy fuerte últimamente y se ha estado prohibiendo, se le ha estado pidiendo documentos a los haitianos que vienen aquí, básicamente por Dajabón, y como muchos no tenían papeles, no tenían tarjeta, no tenían pasaporte, porque son gente que cruzaban y se devolvían el mismo día. Se descubrió que muchísimos haitianos estudian en Dajabón porque hoy no pudieron cruzar. Migración cerró del lado dominicano, inmigración cerró del lado haitiano y ahí se pudo ver todo. Entonces, Pero esa información la negó el director de migración. Él dijo que no es verdad que se haya impedido a niños cruzar. claro, a se le estudiar. impidió a todo Dice el mundo. él, tengo a que todo el creerle. mundo. ¿Usted no le cree al director de migración? Le creo, pero yo vi el video. Yo vi el video y ahí se veía todo el mundo con sus libros en las manos. Eso menudo más de papeleta. Claro, hombre. Mira que hay dos informaciones que tienen que ver con ese caso, y es que Michel Martelly fue a Jamaica y era haciendo gestiones para que República Dominicana sea sancionada en el CARICOM. Y yo creo que he exagerado el cable DF, que hablaba del 10% de los... Decía el cable, déjame ver, yo lo tengo por aquí. Dice F, reseñando la visita de Martelly a Jamaica, que 458,000 inmigrantes haitianos viven en la República Dominicana y que la población de origen haitiana es de 10% la que tiene el problema de la legalización o la nacionalidad o como se le llame. Yo creo que eso es exagerado. No puede haber un 10% de los hijos de inmigrantes o de la población dominicana que esté con problemas a propósito de esa sentencia. Entonces, también llegó la comisión que andaba haciendo gestiones, la Comisión Dominicana ahora, en Cuba y en Venezuela, defendiendo la sentencia. Y entonces todo esto como que se complica. Tú mencionas ese caso, pero también la información que da uno de los jueces titulares, o no jueces, de los integrantes de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares, que establece que la sentencia del Tribunal Constitucional fue dada desconociendo dos leyes, una dictada en el periodo constitucional del profesor Juan Bosch y una anterior que establecía que las personas inmigrantes que duraran
60 días en el país, no están de tránsito, son residentes. Entonces, hay mucha todavía lluvia cayendo y por caer con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo creo que por más labor que hagamos, por más rondas internacionales, tratando de aclarar cuál es el impacto, cuál es la realidad, esto va a terminar muy turbio, Marino. Y cuando un país tiene que salir a nivel internacional a defender una sentencia, porque hay cosas que no están claras y hay cosas que no andan bien. Bueno, vamos al primer bloque con Leo Ortiz, de regreso aquí en Sobre los Hechos. El presidente Danilo Medina ordenó la cancelación del teniente coronel Johan Emilio Lidiano Sánchez, señalado como parte importante de una estructura del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y el sicariato. Otros 6 oficiales de la policía, cuya cancelación recomendó el Consejo Superior Policial, también fueron cancelados por el Poder Ejecutivo por la Comisión de Faltas Graves. A la Policía Nacional ha llegado ya la cancelación del teniente coronel Johan Lidiano Sánchez y 12 personas más. El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fides Aristi, afirmó que a pesar de los esfuerzos que hace el Estado Dominicano para enfrentar el consumo de drogas en el país, aún hace falta mayor inversión para revertir la situación. Asimismo, la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, aseguró que el consumo de drogas tiene una alta incidencia en la violencia que se genera en el seno de la familia dominicana. Los panaderos arribaron a un acuerdo con el gobierno mediante el cual dejaron sin efecto el aumento de los precios del pan que tenían previsto para el próximo lunes. Los industriales de la harina se reunieron en el Palacio Nacional con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y aplazaron la medida hasta el próximo mes de enero. La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano anunció el respaldo al proceso de licitación de las 2 plantas Alcabrón, proyecto que auspicia el gobierno para cambiar la matriz energética de la República Dominicana. Los economistas del partido opositor dicen que la inversión en esas 2 plantas con capacidad de generación de 300 megavatios cada una constituye un gran paso al sector eléctrico dominicano. El gobierno instalará 6 nuevos sistemas de peajes en autopista que se pondrán en servicio el próximo año, informó el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Sin embargo, el funcionario aclaró que el costo de esos peajes aún no han sido establecido, pero que esos recursos se utilizarán para el mantenimiento de las nuevas carreteras. El expresidente Hipólito Mejía volvió a elogiar al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, por sus medidas impulsadas y sobre todo por el apoyo que está ofreciendo al campo dominicano. El expresidente de la República saludó la visita sorpresa que realiza el mandatario a comunidades rurales del país. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Bien, Junior, continuamos aquí en Sobre los Hechos. Y hablábamos de esta ahora. ¿Usted cree, Junior Espinosa, que hay un 10% de la población dominicana afectada por esa sentencia? Yo no sé si hay un 10%. No hay mucha gente eso. Pero pienso que 22.000, 15.000 es muy poco. Acuérdate que en el programa pasado yo decía que parte del trabajo que tendrá que hacer el plan de regularización es determinar eso. Hay censos que se han hecho y hablan de 500.000 extranjeros. De eso, el 80 o 90% son ciudadanos de Haití, como llaman algunos, o sencillamente dominicos haitianos, que no tienen ningún tipo de documentación y que están acá y que no han sido incluidos en las estadísticas que ha presentado la Junta Central Electoral. Por eso me parece que es interesante que ese levantamiento lo haga esa famosa iniciativa del Plan Nacional de Regularización. Y así sabremos. Aquí hay gente en los batalles que no va a hacer eso. Aquí hay gente que ha nacido, o sea, que no los registran nunca, bueno, ni van donde ellos. Pero tú sabes, aquí hemos hecho cuántos censos. Y en muchos de esos censos que se han hecho no se toma en cuenta esa población que vive en esos batalles marginales. No se toma en cuenta, hombre, así. Entonces hablar de un número puede ser especulativo. 10% mucho. Puede ser mucho, pero hablar de la cantidad que se ha dicho. De 10 millones, también, ¿cuánto es un 10%? Estamos hablando de 500.000. ¿Cómo eso? No puede ser. Claro, o 1 millón. 1 millón, pero aquí no puede haber 1 millón de hijos de inmigrantes, ni siquiera desde 1822. Posiblemente no de hijos de inmigrantes, pero dentro de los hijos, los padres, se llegue a los 600
1.000 personas, Marino. Bueno. Creo que el tema va a ser para largo, ¿eh? Va a ser para largo. Bueno, y ganó Odebrecht el concurso. ¿Qué suerte tiene Odebrecht? Oye, hay que ser brasileño. Aquí un día de estos van a dar portugués en la escuela. Yo pienso que hay que ser brasileño. O aprender portugués. Porque hay que tener bastante, nosotros se llama tener relaciones y tener dinero. Porque acuérdate que Brasil te facilita la cosa. Bajo determinados parámetros. Sí, ellos construyen con su dinero. Hasta construyen con su dinero, pero las obras hay que garantizárselas. Bueno, si usted comienza con su dinero hay que pagarle. Ya. Es una buena garantía. Hay gente, hay empresas que si no le dan cuarto no comienzan. Odebrecht, no, usted le dice Odebrecht, yo necesito esas dos plantas al carbón. Ah, bueno, ¿cuántos son? 2.000 millones de pesos, de dólares. Nosotros arrancamos y el dinero va fluyendo. Ahí está. Entonces tienen suerte. Eso presupone que para ganar. Siempre 4 o 5 empresas grandes terminarán haciendo todas las construcciones que se hacen. No, esa sola. No, porque hay otras. Es una de las modalidades también que utilizó la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Le quitó a muchos ingenieros que no le estaban pagando las debidas cubicaciones y buscó empresas grandes de este país para que se hicieran cargo de la construcción de casi todas las obras. Ya. Entonces parece que es una estrategia de manera tal que solo las empresas que tienen una capacidad económica bastante holgada puedan incurrir en la contratación de obras al Estado. Eso presenta una limitación y vulnera también los principios que establece la ley de contrataciones públicas. Sí, porque en otros países se hacen pool de empresas cuando la inversión es grande y aquí lo hace una sola. Pero yo quiero saber el costo final de las dos famosas plantas de carbón. ¿Cómo es que una sola empresa como Odebrecht se compromete a hacerlas? No entiendo cómo es. Pudiendo haber hecho un pool. Ella fue la única que calificó. No, hubo una que impugnó, lo que pasa es que le cerraron la puerta. Según dicen los organizadores del concurso, la firma que contrató la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bien. Pero oye, hay un dato interesante y es que el ministro de Medio Ambiente anunció que dentro del plan para mitigar los efectos ambientales de estas dos plantas van a sembrar 2 millones de árboles, sobre todo caoba. ¿Tú tienes un vivero? Y lo que yo no sé, si el Estado tendrá que comprar esos árboles, pero tú sabes pagar, o si es parte de el estudio de impacto ambiental que debe presentar la entidad que va a contratar y hacer la obra. Bueno, parece que los estudios que han hecho dicen que es la mejor. ¿Tú tienes algún vivero para que le vendas? No, pero tú sabes. No, son 2 millones. Tú puedes venderle de 100.000. ¿Y dónde? Quiero saber cuántos metros se van a utilizar para la construcción de las dos plantas. Bueno. Porque hablar de 2 millones de plantas, imagínate que las sembremos cada uno a 7, 8 metros. ¿Cuántas tareas de tierra necesitamos? Son muchas matas. Eso es mucho. Deberían ser de aguacate y de plátano. Si uno va por ahí se come un par de plátanos. Vamos de nuevo con Leo Ortiz de regreso aquí. Y ya cuando llegó el adendum, eso no fue previamente informado a la comisión. El presidente de la comisión bicameral que estudió el presupuesto reveló que más de 3.700 millones de pesos recortados al presupuesto de la línea del metro. Lo hizo el Poder Ejecutivo sin consultar al Congreso Nacional. El senador Johnny Sánchez explicó que ellos se enteraron de esa decisión cuando recibieron el adendum del Poder Ejecutivo. Las centrales sindicales del país acordaron mantenerse en vigilia ante los aspectos de modificar el Código Laboral, lo que podría dar al traste con importantes conquistas. La Confederación de Trabajadores Unitarios, la Unión General de Trabajadores Dominicanos, así como también la Central Institucional de Trabajadores y la Central Unitaria advirtieron que no negociarán las conquistas de los obreros. El representante de la plancha número 2 del doctor Pedro Sin es el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, luego de ser electo en las 300 finalizadas elecciones de más de 11.000 profesionales de la salud acudieron a las urnas para escoger las nuevas autoridades gremiales. El presidente de la Comisión Electoral, Fernando Fernández, resaltó la transparencia del proceso mediante el cual resultó ganadora la plancha número 2.
El ministro de Hacienda, licenciado Simón Lizardo, llamó a los empleados de las instituciones a seguir trabajando por la sostenibilidad fiscal del país. En un mensaje con motivo de la conmemoración del 169 aniversario de la creación del Ministerio de Hacienda, Lizardo dijo que ese organismo tiene una gran cuota de responsabilidad de las acciones que despliega el gobierno a favor de los sectores más vulnerables de la población. El economista Jaime Aristide Escuder, el abogado José Alejandro Ayuso y el periodista Juan Taveras Hernández dijeron que no se quedarán de brazos cruzados ante la demanda de difamación que le ha hecho el senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, en tribunales de Miami, Nueva York y España. Precisaron que al igual que el senador no buscarán una conciliación con la demanda que ha provocado la puesta en circulación del libro El lado oscuro de la Sunlan, que atribuye múltiples imputaciones contra el legislador. Se nos acusa de difamarlo porque afirmamos que el dinero obtenido mediante la emisión de deuda pública llegó a una cuenta privada en el Banco Wachovia de la ciudad de Miami. En el libro presentamos el número de cuenta de la empresa ROG International Trading Corporation, la receptora de esos fondos, y mostramos evidencia de los movimientos de recursos de esa cuenta hacia una cuenta privada en la República Dominicana localizada en el Banco de Reserva. El Frente Amplio depositó una serie de documentos que sustentan su demanda de alegada sobrevaluación de 1850 obras del Estado. Fidel Santana explicó que sus técnicos investigaron el financiamiento de muchas construcciones que, según afirma, fueron sobrevaluadas por sus contratistas. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Bien, señores, continuamos con el programa. Oye, qué curiosidad, Junior, mira, estaba viendo las elecciones que son ahora este domingo en Chile. Y las dos candidatas con más posibilidades son Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Ya Michelle Bachelet ha sido presidenta. Entonces, tú sabes que ellas se criaron prácticamente juntas porque sus padres eran generales de la Fuerza Aérea. Pero uno se fue con Allende y el otro con Pinochet. El papá de Bachelet murió torturado en la escuela. Ellos tenían en la escuela de mecánica, igual que en Argentina. Y entonces el jefe, Fernando Matei, fue miembro de la Junta Militar durante mucho tiempo y fue director de tortura en la escuela donde murió el papá de Bachelet, aunque él dice que no participó en eso, que él no tuvo nada que ver ni estaba cerca cuando el papá de Michelle Bachelet murió. Fue víctima. Estuvo allí interno, murió luego al poco tiempo. Entonces ahora se enfrentan con dos propuestas totalmente diferentes, aunque allí yo estoy sorprendido. Tú sabes que la Constitución de Pinochet casi funciona igual. Con algunas variantes sigue la Constitución de Pinochet funcionando en Chile, y ahora Michelle Bachelet es que ha prometido reformar la Constitución. Y entonces me llama mucho la atención esto. Vamos a ver qué pasa. Si Evelyn Matei no gana, en algún momento va a ser presidenta, porque en Chile no hay reelección. Y allí todo el mundo le toca algún día ser presidente. No hay reelección consecutiva. Sí, pero porque la Bachelet vuelve, pero vuelve y parece... después de muchos años, ¿no? Porque allí no había candidato prácticamente de la izquierda. Años. 8 más. No creo que más. Es que ¿cuántos años dura el presidente? Creo 4. 4. Ricardo Lagos. Y ahora. Este son 8 años. 8 años, bueno. Pero parece que tiene el carril de adentro a Bachelet. Parece que va a ganar. Aunque la candidata contraria alberga la esperanza de que haya una segunda vuelta. Aunque sea una segunda vuelta, Michelle Bachelet gana, porque cuando vean los que son independientes de izquierda, como hay un joven ahí que era socialista, terminan apoyando a Bachelet, porque con el gobierno que hizo Piñera, no es verdad que ellos van a permitir que una derechista como Evelyn Matei vaya a la presidencia. Aunque parece que el movimiento estudiantil tiene muchos rostros para el Congreso, estas elecciones, y eso puede ser positivo para ese país, la renovación de los liderazgos. Es que cambien la Constitución. Bueno, dentro de todo, eso es una oferta mientras tanto. Es una oferta. Hay que ver después que estemos en el puesto qué pasa. ¿Qué te parece? Porque ya duró 4 años. Lo que ha hecho en Venezuela tu amigo Nicolás Maduro. ¿Cuál de ellos? Todo lo que ha hecho. Ha hecho tantas cosas. Todas son medidas revolucionarias, socialistas. Ha hecho tantas cosas.
que uno podrá evaluarla en su debido momento. Sí. Aunque reconociendo que no sé por qué, no es el mismo Maduro canciller que el presidente. Yo tengo ese lamento realmente. Bueno, el poder cambia a la gente. Aquí cambia muchísima gente. Sí, pero yo no sé, no puedes haber una transformación de la noche a la mañana. No puede haberlo. Todavía le quedan 4 años. Son 5 o 6 años. 6 años. Aguantando a Maduro 5 años más. Él no tiene un año habrá todavía. que aguantarlo. Bueno. Fue electo para eso. O tú eres de lo que te vas a poner ahora con la teoría de conspiración. Yo estoy sufriendo lo que pasa en Venezuela desde aquí. Yo hasta contribuyera para llevármelo a él. No, Marino, pero ¿cómo es pero ven acá. Para gobernar hay que ser cuerdo. Pero él es cuerdo. Ahora que tú no estés de acuerdo con las últimas medidas que ha implementado. No creo que sea de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo con que bajen los electrodomésticos allá? Pero mandar a saquear tiendas. No, yo pienso que ahí influye también la manipulación de los medios. ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí. Bueno que la tienda la están saqueando porque pienso que manipulación y el hecho de los que una acción haya ocurrido no significa que haya sido una línea del gobierno llamar a la gente a que vaya. ¿Y se bajan los precios con decretos y con la guardia en los negocios? Depende. ¿Y el dólar se pone? Depende. Porque lo que ha dicho, se baja la inflación con el gobierno, lo que ha dicho el gobierno es lo siguiente, que muchas de esas empresas adquirieron dólares preferenciales que el gobierno le facilitó. Lo primero es que allí usted no puede comprar dólares para hacer negocios por asignación. ¿Tú sabes lo que está pasando en Venezuela? No, te voy a dejar. Yo he ido a Venezuela. Óyeme, todos los vuelos están llenos y no viaja nadie, porque la gente para conseguir dólares compra un ticket, como también está racionalizado, porque el socialismo, la venta de dólares a los viajeros, la gente compra sus dólares y no viaja. Pero vamos al caso. Y los aviones se van vacíos. Vamos al caso de las últimas medidas, que ha tenido que ver con la intervención del Estado a determinadas empresas encargadas de la venta y compra hay 100 empresarios presos. Entonces se ha dicho que estas personas han usado el dinero que el Estado ha facilitado, le ha subsidiado, no solo para comprar electrodomésticos, sino para tenerlo en cuentas en el extranjero y además vender sobreprecio. ¿Tú sabes por qué? Porque no dejan que el dinero flote y no permiten una economía de mercado, porque o es socialista o es capitalista. Y allí no se sabe lo que hay. Por eso la inflación está encima del 70%. ¿Debe haber control de precios? ¿O tú crees en la libertad de los mercados de proporcionar? No, yo creo en la libertad de los mercados. Ahí hay dos principios opuestos. O hay socialismo o no hay socialismo. Yo pienso que debe haber regulación, Marino. Si no, vamos a tener un caos. Bueno, pero es que en Venezuela no hay nada de eso. Pero fíjate lo que está pasando en la República Dominicana, y lo hablamos siempre, con la tasa de intereses. Esto es un desorden. Bueno, ya hay un problema aquí de autoridad, pero no haciendo lo que está haciendo tu camarada Maduro. Yo no estoy diciendo que sea haciendo o no, sino que es necesario que el Estado juegue su rol. Date una vuelta por Venezuela. Que juegue su rol. Yo quiero que lo juegue aquí. Tampoco se puede ir porque, señores, les voy a decir algo. Para conseguir una visa a Venezuela, da más brega confesarse. Conseguir una visa a Venezuela que a Estados Unidos o a la Unión Europea. Es una cosa increíble que esta gente cree que el que va se va a quedar en Venezuela. Bien, señores, tenemos una buena invitada. Y tú sabes, Junior, que yo siempre me pongo a ver el programa del doctor Jacín y digo, no consigue tantos invitados como difícil, que yo no puedo conseguirlo. Entonces, es mejor aliarse al doctor. Pues mira quién tenemos hoy. No, eso es parte de esa relación. Parte. La doctora Rosana Vázquez, magistrada y vocera de la Asociación de Jueces para la Democracia. Así mismo. Bienvenida al programa. Gracias, magistrada. Un placer para mí estar aquí. Y en nombre de Jueces Dominicanos para la Democracia, damos las gracias por la oportunidad. Esa es la bandera de la asociación, esa bufanda tan bonita. ¿Sí? Qué linda, ¿verdad? Sí. Pues no, tenemos un logo hermoso, precioso, que será visto por toda la población dominicana en las próximas oportunidades, en las próximas fechas, porque tenemos un evento internacional en el año 2014 y pondremos a ondear nuestra bandera. ¿Nos van a invitar a nosotros, Junior? Yo por quiero ir a eso. Por supuesto. Yo espero que sí, que nos inviten. Bueno, pregúntale, porque yo quiero preguntarle breve, antes de que tú entres. Este tema que está caliente, una acción de amparo de un grupo de jueces
contra el problema este del presupuesto por 1%, igual 1000 leyes que hay, cada entidad tiene 1% del Producto Interno Bruto, y ahora los jueces pueden impedir, si hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo, de que el presidente no promulgue el presupuesto. Bien, muchísimas gracias. ¿Esa es su asociación que hizo eso? No, pero está asociada o comparte, es parte de la lucha del colectivo con relación a este tema. Pero podemos hablar al respecto. República Dominicana es una nación que está dotada de normas suficientes, basta, que rellenan todo el sistema normativo para que los dominicanos, la sociedad, reciba realmente un Estado social democrático de derecho. Esas normas deben ya de una vez por todas comenzar a ser utilizadas, aplicadas, respetadas. Una constitución que es ahora un ejemplo en toda Latinoamérica tiene que ser realmente un mecanismo de asegurar el cumplimiento de esos derechos. Los jueces y juezas de la nación, todos a unanimidad, hemos iniciado una lucha a nivel nacional de medios de prensa y agotamiento de vías acciones judiciales para que se dé cumplimiento a la ley 194-2004. El primer paso como poder del Estado era naturalmente exigir ese cumplimiento a nivel de única y exclusivamente solicitar al Poder Ejecutivo, como lo hicimos, y al Poder Legislativo, que diera cumplimiento a esa independencia presupuestaria. Vemos que no lo han hecho y indudablemente el siguiente paso era y es agotar la vía judicial. Tenemos una acción constitucional de amparo en movimiento que fue interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos, a la que los jueces nos hemos adherido, y naturalmente las asociaciones igualmente acudirán a esa vía. ¿Qué pretendemos? Que se le dé cumplimiento a la independencia presupuestaria. República Dominicana tiene que comprender que tiene 3 poderes del Estado, que ya el Poder Judicial no es la cenicienta de los poderes, y que si ciertamente quiere un contrapeso de los poderes y quiere que el Poder Ejecutivo no se sienta a sus anchas y que el Poder Legislativo también cree normas adecuadas a la sociedad, debe el Poder Judicial ser dotado de esa fortaleza, de esa fuerza que inicia naturalmente con su independencia presupuestaria. Esto en otras naciones no se concibe. El Poder Judicial recibe y debe recibir el apoyo que igualmente recibe el Legislativo y con el que cuenta el Ejecutivo para accionar legítimamente en beneficio de todos. Magistrada, dígame a ver. Y siendo los jueces del Tribunal Superior Administrativo parte del Poder Judicial, ¿no hay un conflicto de intereses al momento de conocer este amparo? Para nada, porque cuando uno se forma como juez y uno jura que va a cumplir la Constitución y las leyes, se compromete a ejecutar lo que dice la Constitución de la República, que no fue creada por los jueces, que fue creada por el Poder Legislativo. En ese sentido, si a los jueces del Tribunal Superior Administrativo hoy se les reclama cumplir la ley y cumplir la Constitución, deben de hacerlo, sin mirar quiénes se benefician de ese cumplimiento. Es lo mismo que si a un juez le tocaría juzgar a una persona que conoce, aunque no puede hacerlo por el tema de la inhibición, pero al hacerlo tiene que apegarse irrestrictamente a la norma, porque si no, todos debemos pasarle factura. El tribunal puede fallar o puede fallar en contra o a favor, sin embargo, es cierto, hay un conflicto de intereses porque son jueces también. Son jueces que están obligados a cumplir la Constitución y si fallan en contra del pedido de la asociación. Se tendrá que usar las vías recursivas. En ese caso, el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se vea en la obligación de estatuir respecto a este punto. Tenemos que comenzar a institucionalizar los asuntos. ¿Por qué requiere el Poder Judicial 2.66 del producto o del presupuesto nacional? ¿Por qué, magistrado? Excelente pregunta. Primero, porque así lo decidió el Congreso de la República cuando en el año 2004 creó la Ley 194 como mecanismo de asegurar la división, la independencia de los poderes del Estado, para que el Poder Judicial no se vea supeditado a accionar de conformidad con lo que entienda otro poder del Estado, sino que ciertamente haya una separación de estos poderes. Entonces, ¿para qué el 2.66? Para tener una justicia digna,
que los ciudadanos de la República Dominicana puedan acudir y efectivamente recibir rápidamente respuesta a su ruego judicial, para que la justicia vaya al mismo ritmo que la sociedad. Una sociedad dinámica como la que nosotros tenemos, en la que la población no se ha quedado paralizada en un monto, sino que ha ido creciendo, una sociedad en la que recibimos influencias extranjeras, es indudable que los tribunales tienen que ir a la par, abriendo tribunales, capacitando jueces, robusteciendo y fortaleciendo su personal humano, los recursos. Son muchos los temas, sobre ese punto. Los jueces de Samaná se fueron a huelga. Esto es una verdadera democracia. A Balaguer no había quien le hiciera nada de eso. Los jueces de Samaná no recibieron el viático correspondiente para poder trasladarse, y eso que en otras oportunidades, me consta, se han trasladado a sus propias expensas, sin seguridad. ¿Cómo así? Explíqueme lo del traslado. Bien. Porque viven en Samaná. Los tribunales colegiados de la República Dominicana, o mejor dicho, los tribunales penales de primera instancia que conocen de casos cuyas penas superan los 2 años, se integran por 3 jueces. Como no teníamos una logística necesaria cuando se promulgó el Código Procesal Penal, lo que la Suprema resolutó era que en aquellas ciudades donde no existiera la posibilidad de reunir 3 jueces de primera instancia penal, se iban a reunir o a conformar, iban a integrar 3 jueces de diferentes localidades. Es decir, que cuando en Samaná, por poner un ejemplo, se va a conocer un homicidio o una imputación de homicidio, es probable que se traslade el colegiado de otra ciudad si ha habido ya una anulación de un caso, de un primer juicio sobre ese caso. Es decir, que llegan jueces de otra ciudad a conocer ese caso. Perfecto. Magistrada, sabemos que no solamente para resolver el problema de salario de la justicia, sabemos que hay muchos tribunales que trabajan en condiciones deplorables, a veces hasta infrahumana, cuando uno accede a determinados centros donde debe ofertarse una justicia de calidad, oportuna, pronta. Exactamente. No se logra esa situación. Pero yo le preguntaba a un técnico que entrevistamos en estos días en el programa sobre cuáles son los criterios que priman al momento de elaborar el presupuesto nacional. Conocemos que hay un conjunto de leyes que disponen partida presupuestaria, pero ¿bajo qué criterio el Poder Ejecutivo o los propios legisladores no cumplen con eso? Nosotros tenemos esa misma inquietud, porque fíjese, y eso es uno de los reclamos que ayer en el Tribunal Superior Administrativo salió a relucir, y es que el Poder Judicial debe participar de la elaboración de ese presupuesto nacional, porque ciertamente tiene que expresar los criterios que den como resultado un presupuesto apegado a la realidad, y no necesariamente que el Ejecutivo, con lo que entienda y le soliciten, realice unas partidas presupuestarias. Que se haya designado un % específico, insisto, es el mecanismo de asegurar la independencia judicial. Y que sea mucho, sea poco, eso no debe importar. Debe satisfacerse la norma, que no fue medalaganariamente, sino que tuvo una razón de ser, y cumplirse con la misma. Yo quería decir algo, mis estimados entrevistadores, y es que en nuestro reclamo también hemos elevado la voz de que debe darse cumplimiento a la ley íntegramente, que habla de un 4.10 para el sector justicia, 2.66 para la Suprema Corte y el restante para la Procuraduría General de la República. La sociedad dominicana debe ser la primera en reclamar que eso sea así, porque cuando un fiscal se traslada a un allanamiento sin una cámara fotográfica, sin un vehículo que le acompañe, sin unas bolsas especiales para embalar evidencia, cuando no tiene una cinta la Policía Nacional para hacer un correcto acordonamiento, las actas, la educación necesaria para que el policía instrumente el acta, eso y miles de cosas más que yo pudiera mencionar, el que sale perdiendo es el ciudadano que enfrenta o el caso como víctima o como imputado, porque su proceso se vio maltratado por falta de recursos. Antes de meternos al tema, Marino, relacionado... Entonces hay que aumentarle a los defensores, hay que aumentarle a los fiscales, hay que aumentarle a todo el Poder Judicial. Magistrada, ¿quién representa a los jueces en esta acción de amparo?
como abogados? La de la Comisión de Derechos Humanos, no recuerdo quién, pero por los jueces se unió el ex magistrado Eric Hernández, quien renunció precisamente porque pese a ser un juez de vocación formado y con competencias suficientes, tuvo que retirarse. El salario no le representaba la remuneración adecuada frente a su preparación. No tiene espíritu de servicio a la sociedad, porque yo tengo mucho, mi él estimado. gana un buen dinero aquí. Yo tengo país, mucho y estoy aquí hoy con ustedes precisamente enfrentándome al riesgo que puede significar que una juez salga a hablar a la luz pública consciente de que tenemos que poner el tema sobre la mesa y de que no podemos seguir así. Yo soy de los que cree que la justicia es algo abusivo contra la ciudadanía. ¿Usted ha sido afectado? Me enteré. ¿Cómo es? Que veo que no funciona el sistema judicial para los pobres. El tema es más de ahí, no es solo los pobres, funciona para pobres y ricos, no diga que no. Yo siempre he puesto ejemplos puntuales y la gente no ha podido debatirlo. Aquí tenemos ciudadanos de clase alta condenados. Condenados. Sí, caer es como, yo comparo eso como cuando uno cae preso, que entra y no sale. Primero dice la justicia es gratis, no es gratis nada. Nadie puede solventar un juicio con 50 reenvíos, pero lo más fácil, le voy a poner un ejemplo, es un expediente que es por default, o sea, que no va, ¿cómo que le llaman ustedes a eso? Que no es litigioso, que debe funcionar rápido. Ese expediente de un desalojo, pero que no va el imputado. ¿Cómo es que guardan un expediente por defecto? ¿Cómo es que lo dan a los 7 meses? Si es que lo ¿Usted dan, quiere que yo le explique? Yo le voy a explicar. Pero le voy a perdóneme explicar. un minuto. Mire, yo voy ahí, yo ando atrás de un expediente de eso, mío, donde esa cuarta cámara, no se lo voy a mencionar, que esa jueza es bastante odiosa. No voy a decir el nombre. Para nada, sé quién Está bien, es. no voy a decir. Pero ven acá, pero yo la conozco. A mí no me importa, pero yo la... Ya usted mencionó la sala, me debe dar la oportunidad de defenderla. Sí, correcto, ese es el libre democrático ¿cómo es posible ejercicio? que usted va y los auxiliares que están afuera están ahí perdiendo el tiempo, jugando baraja? Que eso está asignado para marzo o abril. Pero una cuestión que eso es llenarlo nada más. Porque no es un caso penal, no es un caso de demanda de... Entonces lo guardan ahí, lo que están ahí, de eso no tiene sentido, no le dan servicio a la gente. Mire, mi estimado, la sociedad dominicana, que tenía una cantidad específica de tribunales, ha seguido creciendo. Eso no podemos dudarlo, no puede dudarlo nadie. Y se ha empoderado del tema de acudir ante los tribunales. Ya no es como antes, que se solucionaba con un amigo que intermediaba. Ahora se acude, se demanda. ¡Qué bueno! Eso significa que hay confianza en el sistema. Pero aquellos mismos tribunales que antes recibían 100, 200 procesos, ahora reciben 300, 350, con roles en las salas civiles de primera instancia de hasta 50, 60 procesos. Esa sola juez que se reserva 4, 5, 6, debe dedicar, luego de que baja de audiencias y almuerza rápidamente algo en ese mismo lugar, horas a fallar un caso, porque le debe dar el respeto que merece ese caso. Entonces, si su proceso no se ha podido fallar en 7 meses, créame, estimado usuario, y créame, población dominicana, que no ha sido dejadez de aquella juez. Esa juez tal vez ha descendido de estrados a la 1 y ha salido del escenario judicial a las 6, a las 7, a veces sin ver a sus hijos. Tiene ayudantes. Claro, que no damos abasto. Esa es la realidad. Bueno. No damos abasto. Un tribunal, en República Dominicana tenemos un juez actualmente en el Distrito Nacional por cada 14,000 habitantes. Eso no es posible. 45,000 en la provincia de Santo Domingo, en donde se celebra audiencia en el área penal, en furgones. O sea, un aumento de sueldo no va a resolver eso. Usted que es comentarista, exija a la sociedad. No, es que para mí los jueces están haciendo lo mismo que hacen los médicos. Quieren aumento, pero no trabajan. Qué equivocado está. Qué equivocado. Ahí está la prueba. Yo no quiero agredirla. No, jamás. No, nosotros no tenemos que defendernos porque está la muestra. Busquemos las estadísticas. Las estadísticas hablan de los procesos. Hay expedientes que son fáciles de fallar y los guardan ahí 1 año y 2. Hablando de estadística. Le ha ido mal al ciudadano. Quisiera que abordemos un poco el tema del Código Procesal Penal. Excelente. Que ha sido un tema muy debatido y no siempre tiene uno la oportunidad de abordarlo con una persona que es actora, se pudiera decir, así es. actora del proceso, toda vez que la magistrada
es magistrada porque es presidenta de la 9ª Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Entonces, se ha querido satanizar la implementación del Código Procesal Penal como que es el estimulante fundamental para la ola de violencia que vive la República Dominicana. Hay quienes creemos lo contrario y somos atacados permanentemente. Sí. En su visión, magistrada, ¿cuál es el aporte que ha hecho el Código Procesal Penal al proceso judicial en el país? Inmensa. Yo pienso que hemos utilizado como excusa barata el código para justificar la criminalidad en la República Dominicana. Por el contrario, hemos sido injustos. Se trata de una norma que desde que inició o desde que se implementó comenzó a dejar ver beneficios y frutos. Yo, si bien es cierto que solo como juez tengo 7 años, estoy en el sistema hace 17 años y puedo hablar categóricamente de lo que era la experiencia con el Código de Procedimiento Criminal de 1884, por Dios, frente a un Código Procesal Penal que indudablemente reformó todo el sistema en la República Dominicana. ¿Por qué digo que se ha sido injusto? El primer caso, la manera de defender el código es enrostrar a la sociedad, preguntarle a la sociedad si antes veía los casos iniciarse y concluirse. Los procesos penales en República Dominicana se eternizaban. Todos éramos testigos de que empezaban, los de corrupción, los de sangre, todos comenzaban y no terminaban. El imputado quedaba moralmente condenado sin una sentencia o de absolución o de condena y la víctima quedaba destruida sin una decisión, aparte de que el Estado gastaba fondos innecesariamente porque no tenía un cierre. Yo he llamado a este código el que cierra los paréntesis. Este proceso penal actual obliga, quiéranlo o no, a iniciar el proceso y a terminarlo de alguna manera. En los ejemplos, los casos de los bancos, el caso PM, ¿no recuerdan que aquí PM se abrió estando en el gobierno que correspondía y tuvo que cerrarse? Pero se dio una respuesta. Entonces, este sistema procesal penal, diferente a lo que piensan, que tiene más gente en la calle que en libertad, mentira. Ahora, a diferencia de antes, que la fianza era obligatoria en materia correccional, se evalúa de manera particular a la persona en cuanto al peligro de fuga y se puede imponer prisión preventiva. Y ahí las estadísticas hablan. Tenemos ahora recintos carcelarios abarrotados. Y este Código Procesal Penal, aparte de la celeridad que da a los procesos, garantiza el derecho de la víctima, que no tiene que conformarse con que un Ministerio Público mediocre rápidamente o con muchos casos atrás presente una acusación. Si no se satisface, dice la norma, tiene derecho a presentar una acusación alterna, tiene derecho a atacar las decisiones del fiscal. O sea, es un código dotado de herramientas para asegurar que República Dominicana sea una sociedad social, democrática, constitucional, de derecho, no solamente en palabras. Ya no tenemos aquellos allanamientos abusivos, ya no tenemos aquellas personas que padecían de viernes a martes o de viernes a miércoles prisión me da la ganaria. Hemos ido avanzando gracias a ese código. Una querella de una mujer celosa. Antes no le hacían caso y la mataban y no lo sabíamos. No, pero yo que usted dice los viernes, los sábados y los domingos. Ah, ya lo sabe. Iba alguien, mira, me quiere de un golpe. Y yo pienso responsablemente que si somos honestos tenemos que buscar la criminalidad en otros puntos. En esa juventud que está en los barrios que no tiene acceso a recreación, en esa juventud que no tiene acceso a educación superior, en ese estado de hacinamiento que se vive aquí y también en ese silencio a propósito que a veces hace el persecutor cuando sabe de casos de corrupción o de casos de lavado de activos y a vaca sagrada no le pone la mano. Ahora, magistrada, hay algo, no sé si le toca a los jueces, pero tengo la impresión de que se trabaja mucho con los expedientes que hace la policía. Así es. Todavía. Lamentablemente. La policía es la que investiga y somete aquí. Y fíjense que debemos reconocer, y yo quisiera hacerlo públicamente, que tenemos un Ministerio Público que se ha renovado en sí mismo, que ha remozado, que ha cambiado, que se ha educado, que se ha formado. Yo muchas cosas no las comparto, pero reconozco que tanto la magistrada Diná, creo que es de la provincia, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Domínguez Brito, han hecho una labor para intentar romper con eso.
Pero tenemos una cultura y la policía sigue instrumentando procesos que llegan a manos de los jueces. Mire, yo pongo un ejemplo en todos los programas que voy y no me voy a cansar de ponerlo para reivindicar al juez que cancelaron. Y es el caso del magistrado, no recuerdo su nombre, nunca lo conocí, que cancelaron porque puso en libertad a un presunto homicida de 39 casos, llamado Van Troy, que fue traído al país. Eso es una cosa... Ese señor Van Troy solo fue encausado penalmente por un homicidio, por una muerte. Muertos? ¿Dónde están? Pero vamos a seguir. Pero Ni el siquiera se juez le retuvo la acusación porque está en libertad. Tuvieron que absolverlo porque no había prueba. Entonces, ese juez, que no recuerdo su nombre, pero ojalá algún día me vea y acuda ante mi tribunal y me toque la puerta. Creo que de Monteplata. Ese muchacho dominicano que se hizo abogado con esposa, con madre, con padre, con hijos, perdió su labor, su trabajo, que dignamente se ganaba. ¿Y por qué? Porque la sociedad de forma populista lo atacó, no era un juez de carrera y fue destituido. El rol mediático. Vamos a seguir con la doctora porque esto se pone bueno. Sí, gracias. Esto se pone bueno, señores. Vamos a terminar este bloque con la doctora Rosana Vázquez. Vamos a despedir esta primera hora y en un momentito continuamos con ella. Está bueno el tema. No, sobre todo el código. Pero hay una situación, magistrada, que me gustaría que socialicemos con la audiencia. Muchas veces observo que los jueces son víctimas de la prensa, inclusive de funcionarios, víctimas del propio Ministerio Público, que en determinadas ocasiones entiende que le ha presentado un expediente tan grande y aparentemente también sustentado en prueba, que si un juez, ya sea titular o un suplente, suele otorgar una medida diferente a la solicitada por el Ministerio Público, entonces empiezan a acabar con los jueces. No, la opinión pública acaba con y yo digo, ¿cuáles son los elementos que influyen para que un magistrado o una magistrada pueda, digamos, complacer la petición del acusador, en este caso el Ministerio Público? Muy bien. Lo primero es que pienso responsablemente que el Ministerio Público ha hecho una labor deficiente en virtud de la proporcionalidad que deben ser sus solicitudes. Me explico. Todas las medidas de coerción contra todos los ciudadanos no pueden en su totalidad ser solicitudes de prisión preventiva. Primero, porque no es lógico que todos enfrenten esa única medida. Y segundo, porque el propio Código Procesal Penal, la Carta Magna de la Nación y lo que nos han educado los tratados internacionales, ven la prisión preventiva como una medida extrema, a la que debe acudirse únicamente cuando no se tenga otro mecanismo de asegurar la presencia de la persona. Eso lo vemos en legislaciones tan modernas como la de los Estados Unidos, en la que la fianza es obligatoria. Entonces, desde un Ministerio Público que comienza todo pidiendo prisión preventiva, ya su solicitud comienza frente a los jueces a verse debilitada, porque no es posible, no ha hecho un análisis particular de la cuestión. Deja sobre los hombros del juez entonces hacerla. El juez asume con responsabilidad su papel. Su papel no es imponer prisión preventiva a todo ciudadano que le es colocado frente a él. Su papel es examinar de manera particular el caso, los elementos de prueba, la norma, la proporcionalidad, la medida idónea, considerando que no es algo que está solamente en la Constitución de la República, considerando que tiene enfrente a un presunto inocente, a un ciudadano que la Constitución de la República le reconoce inocente y que aunque le imputen ese hecho, mañana puede resultar absuelto, y uno tiene que prever que no padezca una pena anticipada. Siempre le digo a todos los comentaristas o quienes me entrevistan, imagínese usted en ese lugar, o un familiar, o un primo, ojalá nunca pase. Quisieran tener a un juez que no responda al miedo, que no responda al populismo penal, que no responda a la presión mediática, que responda a sus criterios de los cuales estudió y se formó y que la norma le ofrece, para que realmente tenga seguridad jurídica. Usted sabe que
No sé si esto le hace daño a los jueces o cuál es el propósito de esto. No quiero particularizar en casos, pero bueno, se da. La Policía Nacional presenta un expediente y pone allí bien bonito con data show. Usted sabe ahora todo esto bien moderno con el sistema acusatorio. Mira, este mató 14, se mató 15, yo qué. Bueno, eso ya hay una idea delante de la opinión pública de que toda esa gente en ese fichero son delincuentes profesionales. Eso va a la justicia, al Ministerio Público, al juez. Yo digo, cuando eso baja al tribunal, ¿va documentado o fue nada más el anuncio de prensa? Porque ahí voy con eso. Hay gente que lo han acusado de 20, 30 crímenes y cuando llega al juez, el juez dice, pero no, aquí no hay nada. Entonces, es que se hizo el anuncio y ya hay una situación, para ellos, para los acusados, los imputados y el juez, que cuando llega al juez no encuentra nada y tiene que soltar. ¿Y qué pasa ahí con eso? Simple, si el expediente llegó vacío, como usted dice, soportado únicamente en fotografías y en una descripción fáctica de unos hechos que no están apoyados, sostenidos en ningún elemento de prueba contundente de los que habla la norma, el juez necesariamente tendrá que rechazar la moción o la solicitud o la petición y declarar lo que las pruebas le invitan a declarar. Debemos reconocer, mi estimado, que realmente la Policía Nacional de unos años acá ha mejorado notablemente en la instrumentación de los casos y ha comenzado a preparar e a instrumentar procesos con una mayor solidez. Pero sigue existiendo, tenemos reminiscencia de esos procesos, como usted dijo, que se hace toda una novela con fotografías, con líneas que describen que este fue el que llamó, que este fue el que buscó, pero que se quedan en eso, en la novela fáctica o en la fábula creada, y que al momento de recrearlo en el juicio, ni aparece el testigo que lo vio, ni hay una prueba pericial que confrontar y que poder justificar que ciertamente esa persona estuvo en ese lugar, realizó esos hechos y amerita la condena. Y entonces el tribunal no investiga ahí, eso se queda así. No puede. Recuerden que cuando inicié esta entrevista hablaba de la separación de los poderes. Sí, el Poder Judicial está encargado únicamente de administrar justicia. El Poder Ejecutivo es quien entonces debe, a través de los organismos de seguridad y de persecución, instrumentar y presentar. El Ministerio Público no hace nada tampoco. Ellos hacen, están comenzando. Solo valoran las pruebas que les son sometidas. Bueno, en el caso de los penales. En el caso de los penales, solamente. Magistrada, me gustaría saber si ustedes como asociación abordan los problemas de la delincuencia que afecta a la República Dominicana, los problemas relativos a la violencia intrafamiliar. Estoy hablando como asociación, no como titular de tribunales que son. ¿Y cuáles son las medidas, si lo hacen, que entienden que deben contribuir a mejorar y a prevenir estas situaciones que están dándole duros golpes a la familia dominicana y a la sociedad en sentido general? Bien, como asociación, Jueces Dominicanos para la Democracia tiene un programa ambicioso que quiere agotar con los jueces de la nación, jueces y juezas, para dotarlos de conocimientos que le permitan desarrollar mejores sus capacidades y competencias a la hora de juzgar ciertos delitos. Cuando decimos que tenemos un programa ambicioso es porque dentro de nuestros proyectos de trabajo con los jueces está precisamente eso, capacitarlos, ayudar a la Escuela Nacional de la Judicatura y que nuestros asociados reciban formación en temas tan interesantes como femicidio, llamado feminicidio, delitos de alta tecnología, derecho procesal constitucional, es decir, servir también a nuestros asociados de plataforma educativa y de lugar para ir a conversar las diferentes escuelas del pensamiento jurídico. Y bueno, ¿cómo es posible que haya 3 asociaciones de jueces en un país tan pequeño? Eso tiene una razón de ser. Y un sistema judicial tan pequeño. Eso tiene una génesis, tiene una razón de ser. ¿Es un problema partidario? Jamás, nosotros somos apartidaristas. Apartidistas, no, para nada. El tema del asociacionismo judicial en República Dominicana no fue fácil, lo digo con responsabilidad. Fue un tema espinoso, visto a veces con temor, que costó muchos años, 20,
Miren, siendo República Dominicana una nación tan avanzada en otros temas, no fue sino hasta hace solo 2 años, casi 3, que tuvimos una asociación. Y óigame, solamente Haití, Cuba y República Dominicana no tenían en el hemisferio. Entonces, el tema realmente era espinoso, había una cuestión. Reconozco que había magistrados y magistradas que hace más de 10 años iniciaron proyectos de formar una asociación y no lo hicieron. Cuando Jueces Dominicanos para la Democracia surge el 1 de abril del año 2011, con 17 jueces que decidimos dar la voz, lanzarnos, esperamos al otro día represalia, y esperamos que la sociedad, y en cierto modo hubo, no que fue tan fácil, todavía hasta el día de hoy enfrentamos que en algunos lugares no nos reciben de la misma manera que en otros. Claro. Entonces, cuando surgimos, aquellos que también ya tenían 10 años gestando la idea, sintieron la necesidad de surgir también y surgieron. ¿Qué pasa? Hay un tema también de territorialidad. La mayoría de los jueces de la otra asociación pertenecen al Cibao. Quizás es más fácil para poder reunirse. No, los cibaeños son incontrolables. En otros países, mi estimado, hay varias asociaciones en un mismo país. Y eso es parte de la democracia, eso es parte de la libertad de asociación que consigna nuestra Carta Magna. Lo que la sociedad debe tener muy claro es que en este tema de demandar el cumplimiento de la ley y en el tema de demandar mejoras en la seguridad social de los jueces y juezas, estamos unidos, somos un colectivo y trabajamos a la par. Magistrada, ¿necesita autorización del presidente de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo del Poder Judicial para venir a esta entrevista? No, el magistrado Mariano Germán conoce, reconoce y respeta la libertad de expresión que tiene toda persona en esta nación democrática. Lo ha demostrado, hemos estado en los medios de prensa en reiteradas ocasiones y nunca ha habido situaciones conflictivas con relación a esa intervención. ¿Hay jueces acusatorios y hay jueces inquisitorios? Todavía quedan. ¿Quedan todavía? Todavía quedan. ¿Cómo cambiamos esa forma inquisitoria? Cambiando la mentalidad que como la suya cree que el sistema no funciona o que debemos perseguir o que el código. Es un poco de ir modificando la idiosincrasia, la cultura, la mentalidad. Lo vamos a lograr. La Escuela Nacional de la Judicatura, y no quiero dejar de mencionarla, ha tenido un papel estelar en todo esto. Nos ha formado, tanto a los jueces que egresamos de ella como a aquellos que ya estaban en el sistema pero que han recibido formación, nos ha formado para entender que los jueces debemos abrirnos a la sociedad y que estamos para servir a la sociedad. Los jueces recibimos a las partes juntas. Magistrada, hay jueces que ponen un letrero en la puerta: yo no recibo abogados, no recibo a nadie. ¿Qué es esto? ¿Y con quién es que ellos bregan? Porque, mi estimado, a solas no lo puede recibir en beneficio de esa parte en detrimento de la otra. Si usted va a mi tribunal ahora mismo y tiene un proceso conmigo, yo no puedo recibirle a solas sin la otra parte, porque bueno, de manera individual. Exactamente, indudablemente, porque yo tengo que asegurar que aquello que usted me vaya a mencionar, la otra parte tenga la oportunidad de refutarlo. Claro. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Magistrada, nosotros a partir de la entrada en vigencia de la Constitución actual, nos hemos definido como un Estado social, democrático y de derecho. Valores que si pudiéramos cumplir con todo lo que prevé la Constitución, entonces tendríamos una sociedad de verdad, entiendo yo. ¿Qué debe hacer República Dominicana para tratar de darle cuerpo a esos principios que se han plasmado en la Constitución? Me encanta su pregunta. Lo primero es comenzar a respetar las instituciones, las figuras jurídicas, a dar cumplimiento a la norma y a todo el contenido normativo de la sociedad, a comprender que cada actuación debe realizarse en apego irrestricto de aquellas que han sido concebidas como garantía de todos y todas. En la medida en que los dominicanos respetemos las leyes, que todos exijamos el cumplimiento de las leyes, en esa misma medida tendremos una sociedad organizada, un país que todos los días avanzará y que será mejor para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Y ese debe ser el legado de cada uno de nosotros, de los políticos, de los periodistas, de los jueces, de los médicos, de los arquitectos,
todos tenemos que trabajar para hacer de República Dominicana una mejor sociedad. ¿Cómo? Respetando la democracia, respetando la Constitución, respetando las normas adjetivas, haciendo nuestra labor, cumpliendo nuestros deberes. Los jueces estamos haciendo nuestra parte. Magistrado, una última pregunta de mi parte. No, puede preguntar todo lo que usted quiera, magistrado, también. Con relación a los jueces sustitutos, hay toda una, digamos, una teoría. Se dice que cada vez que hay un caso importante, el juez titular nunca puede estar y que va un sustituto y complace generalmente la posición del imputado, ya sea variándole la medida de coerción que le han impuesto o sencillamente absolviéndolo de toda responsabilidad penal. Eso como que da sospecha legítima a nivel de opinión pública. No, precisamente por eso. ¿Cuál es la situación en efecto que se presenta en este tipo de situaciones? Eso es una falacia y se es muy injusto cuando se dice eso. Eso fue algo que se postró en la palestra pública y se ha quedado injustamente, sin ningún fundamento. Diariamente en los tribunales de la República a nivel nacional, jueces y juezas de paz, que son los que suplen los juzgados de primera instancia, realizan una labor de responsabilidad, altruista, de mucho valor, ejerciendo la función, muchas veces fuera de sus tribunales, o muchas veces no, en la mayoría de los casos, fuera de los tribunales donde son titulares, y llegan, y en vez de evadir la responsabilidad y aplazar por cualquier razón, que es una crítica de la sociedad, enfrentan el caso, lo conocen y de manera responsable emiten la sentencia que igualmente hubiera emitido el tribunal titular de ese tribunal. Bueno, eso... Busquemos las estadísticas y no hablemos más de lo que se ha dicho. Yo le respeto mucho de eso, usted defiende su clase, pero mire, es duro para un usuario, vamos a ponerle ese nombre, que haya hecho una audiencia con un magistrado así, juez de paz. Cuando va a buscar la sentencia, a los 4 meses, a que ese lo cambiaron ya, ahora hay otro y tiene que esperar que conozca el expediente, 4 meses más ya son 8. Y entonces, ¿a dónde? Pero también pensemos en el usuario. Usted le dio muy mal con ese caso que tiene del desalojo. Habrá que revisar qué pasó. Si le sus estoy abogados... hablando de un juez de paz, no de la jueza de la Cuarta Cámara No, yo Penal. sé que no, pero presumo que no le ha ido muy bien. No, pero yo también voy a los tribunales. No, lo que pasa es que yo siempre voy yo voy a los tribunales también. Y no hay que ser un inquilino de un juez para conocer eso, nada más hay que ir a un tribunal y ver eso. Yo fui juez de paz 1 año y 2 meses y fue mi periodo más hermoso porque me permitió ir a diferentes jurisdicciones, niños, niñas y adolescentes, familia, salas civiles, laboral, penal, y recuerdo que en cada uno de estos lugares cuando llegaba conocía, mi mayor interés era agotar el rol por completo, conocer todos los casos, porque era reconocido por los jueces titulares cuando llegaba que el juez de paz que había estado de paso ahí supliendo era un juez que trabajaba. Claro. Entonces no seamos injustos con los jueces de paz. Y los juzgados de paz son escuelas definitivamente de formación de los jueces. Exactamente. Al juez por 1 año o 2, pero lo cambian a los 3 meses. Magistrada, y el usuario se embromó ahí. ¿Reciben los jueces visitas de personajes importantes de la política, de las esferas militares, del poder económico cuando están conociendo determinados casos? Gracias a Dios no. Creo que eso es parte del pasado y de un pasado muy lejano, porque la verdad no tengo memoria al respecto. Hemos sido en eso, hemos avanzado como sociedad notablemente, no tenemos ese tipo de injerencias, no hay esa, ni siquiera dentro del mismo poder en el que estamos, dentro del Poder Judicial. Tanto el magistrado Jorge Subero Isa, que siempre lo voy a reconocer y mencionar, como el magistrado Mariano Germán, han entendido que la labor del juez debe realizarse sin ningún tipo de injerencia, ni de fuera, ni del propio poder. No hay llamada. No hay llamadas. ¿Y del Ministerio Público? Mucho menos. Mucho menos. Ellos juegan su rol y nosotros jugamos nuestro rol. Los jueces son independientes, Junior. De toda potencia extranjera. Ojalá que Yo quería mencionar aquí que Jueces Dominicanos para la Democracia, igualmente
asociación que está aquí en la República Dominicana funcionando, ya es parte también de Latinoamérica, de la Federación Latinoamericana de Magistrados, de la FLAM. Y orgullosamente seremos sede de la 63ª reunión de magistrados de Latinoamérica y del Grupo Iberoamericano, que tendrá lugar el próximo mes de abril del año 2014 en República Dominicana. Ese evento significativo para nosotros igualmente lo será y lo debe ser para la República Dominicana, que a tan solo 3 años de tener asociación ya se viste de gala, teniendo la fiesta más grande que puede tener el asociacionismo judicial. Los jueces no tienen que ver con esto de que, por ejemplo, solamente se ha aprobado de todos esos proyectos que sometió el entonces presidente Leonel Fernández de modificación de códigos. Se aprobó el procesal penal, pero fue porque intervino la embajada, prácticamente la embajada americana. Los otros ninguno se han aprobado bajo ninguna circunstancia, ni el civil, ni el penal. Comercial. Todo. Deberían. Aquí tiene que venir una reforma. ¿Ustedes no piden esa reforma? ¿No están autorizados a eso? Claro que sí, tenemos la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial tiene capacidad de impulsar modificaciones legislativas. Sin embargo, cuidamos mucho también el tema porque la separación de los poderes, el Poder Legislativo está haciendo su función, nos agrada que nos invitan en ocasiones a opinar, porque como actores del sistema somos quizás los que vivimos más en carne propia las debilidades de las normas actuales. Claro. Pero las normas todas, desde mi punto de vista, deben ser mejoradas. Son códigos viejísimos. La sociedad es dinámica. Sí. República Dominicana no se queda, y ahora con estas redes de comunicación y con este avance tecnológico, los delitos penales han crecido, han evolucionado, y así debe evolucionar la norma. Bueno, vamos a agradecerle, Junior, a la doctora Rosana Vázquez, que no coincidimos en muchas cosas, porque no por ella, pero el sistema tiene problemas. Agradecerle, no la invitamos para agredirla ni cosas parecidas. Claro que no. Primera vez que tengo una jueza enfrente. Sí, eso es parte de la democracia. Sí. Bueno, la agradecida soy yo de haber estado en este momento con ustedes y haberme dirigido a la sociedad dominicana, recordándoles que queremos que ustedes nos acompañen en esta lucha, que lo necesitamos y que se traduce en beneficio de todos los dominicanos. Te desahogaste, ¿verdad? Ella. Hoy tú también. No, todavía quedan muchas cosas pendientes. Hay que trabajar más en los tribunales. Gracias a la doctora Rosana Vázquez, vocera de los jueces por la democracia. Interesante esto, de verdad. Y a toda la gente que ve el programa, nos vemos la próxima semana.